para no atrasarnos, porque imagino que igual tienen cosas que hacer, eh, yo voy a grabarlo de aquí. A ver, creo que es de aquí me da. Ya, bien, Recording in progress. muy bien. Ven mi pantalla, ¿no? Estoy proyectando ahorita. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Ya, vamos a empezar con fisiología cardíaca, el cual es un tema clave, ¿no? Para todos, ¿no? Y pues después vamos a pasar a insuficiencia cardíaca. Van a ver que cardio es sencillo y es bonito, porque se van a dar cuenta que todo funciona, por así decirlo, todo tiene un mecanismo por el cual sucede. Entonces, vamos a llegar al punto final, ¿no? Que es la hipertrofia dilatada en insuficiencia cardíaca. Ese es el punto final del corazón. No se olviden, la dilatación cardíaca es el punto final. ¿Ya? A eso vamos a llegar, hasta eso vamos a llegar. Pero vamos a empezar con lo básico, ¿no? Fisiológico. Bien, vamos a empezar recordando un poco de su anatomía, ¿no? Ustedes sabrán de que, pues, el corazón anatómicamente en su situación se encuentra en el mediastino medio, ¿no? Que se encuentra básicamente abrazado, ¿no? Por los pulmones en sí, ¿no? Em, y en sus relaciones, lo que más destaca es su relación anterior, ¿no? Que tenemos, si no recuerdan, el timo. El timo, ¿por qué? El timo se relaciona en su cara anterior del corazón. Cuando es en etapa adulta, no mucho, pero cuando está en desarrollo, ¿no? Desde pequeño, ahí sí. Entonces, esa es una de sus relaciones que solemos olvidar, eh, del lado anterior del corazón. Y del lado posterior, derecho, izquierdo, como pueden ver, el pulmón en sí, ¿no? O las pleuras, es decir, las cavidades pleurales, ¿ya? Y el corazón, como pueden ver, tiene pues la punta hacia el lado izquierdo, eso ya lo saben, ¿ya? Pero algo que tienen que recordar es que las aurículas o los atrios, en comparación con los ventrículos, ustedes ya saben, los ventrículos están para hacia adelante o hacia atrás. ¿Quién se acuerda? El ventrículo en relación a las aurículas. ¿Están hacia adelante o hacia atrás? ¿Alguien se acuerda? Los ventrículos están hacia adelante de las aurículas. ¿Y yo por qué les digo esto? Porque si bien es hacia adelante lo normal, ¿no? Que los ventrículos, en relación a las aurículas estén hacia adelante. Pero ¿qué pasa en una persona delgada? En una persona delgada no va a ser así. En una persona delgada, el ventrículo va a ser más verticalizado, ¿ya? En cambio, una persona, digamos, gordita, va a estar más horizontalizado el corazón, ¿ya? Entonces, esos son aspectos importantes y pues bueno, tenemos que recordarlo porque es lo que vamos a llegar a ver en caso de que hagamos una ecocardio, ¿ya? En personas delgadas, la punta del corazón o el corazón en sí es más vertical. Y en personas obesas, el corazón es más horizontal, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a su situación, por así decirlo, anatómica y su varianza, ¿no? Entonces, esta imagen yo lo puse del Rubier, para adentrarnos a la parte de válvula, para que tengan una base y recuerden, por ejemplo, miren,
haciendo un corte, ¿no? Transversal. Aquí tenemos la válvula mitral o bicúspide, ¿no? Hace mucho tiempo seguramente han estudiado así, que es básicamente una válvula que está compuesta por dos cúspides o dos valvas, ¿no? Por eso antes se llamaba bicúspide. Y la tricuspidia, ¿no? Que es por tres valvas. Ahora, aquí en la parte superior, por encima, tenemos lo que es la aórtica y la pulmonar. Y como pueden ver, tanto la válvula aórtica como la pulmonar está compuesta por tres componentes, ¿no? O tres válvulas. Entonces, eso ustedes tienen que recordar. ¿Por qué? Porque en una insuficiencia cardíaca, por, por una estenosis o por una insuficiencia valvular, todos estos componentes normales que ven aquí, esto se va a ver alterado, ya sea de las auriculoventriculares, o sea, de la mitral o la tricuspidia, o de las sigmoideas, ¿no? De la aorta o la pulmonar. Entonces, ustedes tienen que tener en mente de que esto es lo normal. Por ejemplo, yo quiero mencionarles esto de aquí, a ver, esto, por ejemplo, en una estenosis, en una valvulopatía reumática que afecta principalmente a la válvula mitral, esta válvula en fiebre reumática se caracteriza por tener unas granulaciones, así como lo estoy dibujando. Así se ve en una fiebre reumática. O sea, causa estenosis, causa insuficiencia mitral. O sea, la mitral es la más afectada. ¿Ya? Entonces, así como ven acá, así se va a llegar a ver las granulaciones que me produce esa fiebre reumática. ¿Ya? Y más adelante le voy a mostrar en sí de la guía, ¿no? Para que lo vean bien. Entonces, recuerden esto porque es clave para que después no se confundan, ¿ya? Y aquí podemos ver, ¿no? La arteria coronaria izquierda, las orejuelas. em, Generalmente, ¿para qué me sirve recordar las orejuelas? Porque recuerden que en los bordes cardíacos, la orejuela izquierda se va a expresar, ¿no? La orejuela izquierda va a ser normal o patológica si hablamos de bordes cardíacos del lado izquierdo del corazón. ¿Qué dicen? Si se ve la orejuela, ¿es patológico o es fisiológico? Si se ve esta orejuela en el borde cardíaco izquierdo, en radiografía, es patológico, ¿ya? Entonces recuerden, miren, ¿dónde está la orejuela izquierda? En una patología se va a ver más grande, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Y tenemos la orejuela derecha. La orejuela derecha generalmente no se llega a ver, ¿ya? Pero la izquierda es la que se puede llegar a expresar en una radiografía, en el lado izquierdo, ¿ya? Después aquí tenemos lo que es el sistema de conducción especializado del corazón, que ustedes ya saben, ¿no? Tenemos el nódulo sinusal y estas tres fibras o tres, claro, estas tres fibras o vías internodales que ustedes lo recordarán como haz de Bachmann, de Weichenbach y de Tourette, ¿no? El de Bachmann sería este, el de Weichenbach, este el del medio, y el posterior, el de Tourette, ¿no? Esos son otros nombres que nosotros recordamos. Y después tenemos el nodo auriculoventricular, el haz de His y la rama izquierda y derecha de Purkinje. Y ahora, ¿yo por qué puse este cuadrito? Este cuadrito es el triángulo de Koch. Y simplemente es para mencionarles de que este cuadro encarcela o contiene al nodo aurículo ventricular, ¿ya? El triángulo de Koch. Y dentro de este triángulo se encuentra el nodo aurículo ventricular, ¿bien? Y después aquí tenemos esta imagen, que es básicamente lo que ya saben todos, ¿no? De las capas del corazón, endocardio, miocardio, y el espacio epicárdico, ¿no? El pericardio, que es una envoltura fibrocerosa
¿Por qué? Porque hay un pericardio parietal fibroso, ¿no? Entonces, eso ustedes ya lo saben. Ahora, vamos a pasar a esta parte que es lo que me interesa, esto de los músculos papilares, como pueden ver aquí. Estas son las que retraen las cuerdas tendinosas, como pueden ver. Y si es mitral, pues ya saben, ¿no? Son dos valvas, ¿no? Entonces, después, por este lado tenemos lo que es eh, una parte, ¿no? Del sistema especializado de conducción, donde tenemos las vías internodulares, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Sería Bachmann, Weichenbach y el Tourette. Ya estos números que me da básicamente son el tiempo, ¿no? Que tardan. Aquí tenemos, antes de llegar al nódulo auriculoventricular, se da lo que es el retraso, ¿no? De 0,03 segundos. Ese conocido retraso auricular. Ya. Esos tiempos no es necesario que lo sepan ya, en este caso, pero para su conocimiento. Entonces, ya, pero en resumen, para que no quede nada de esto de los tiempos. ¿Cuánto tarda el corazón en despolarizar? ¿Cuánto tarda en despolarizarse todo el corazón? Tarda aproximadamente 0,26 segundos en llegar a despolarizar todo, todo el corazón. Ya, 0,26 segundos. Aquí no lo ponen, ¿no? Pero va aumentando a medida que va avanzando. Entonces, eso es lo que tienen que tener como base, ¿no? Que tarda 0,26 o 25 eh, segundos, ¿no? Eso es lo que tarda todo el corazón en despolarizar. Ya. Después, aquí tenemos un ecocardio. Hay cuatro formas de hacer ecocardio, pero esta es una de las más convencionales, ¿ya? Esta es de una vista apical. Las más convencionales o las más utilizadas son las de vista apical y la de pared external eh, derecha. Pero esto no necesito mucho que sepan, ¿no? Simplemente es para que puedan localizar, ¿no? Los espacios, las válvulas, ¿no? Y también de que sepan que hay con contraste y sin contraste. Ustedes ya saben que esto se realiza con los traductores. Después tenemos esto. Esto es un dato histológico para diferenciar lo que es el músculo estriado cardíaco y el músculo esquelético, el liso esquelético, ¿no? Entonces, en el corazón ya sabemos que tenemos los discos intercalares. eh, es es una diferencia crucial, ¿no? Porque en el corazón, el hecho de que exista estos discos intercalares me va a permitir de que los miocardiocitos se mantengan unidos y que también aumente la permeabilidad a los iones, ¿no? Calcio, sodio, potasio, incluso magnesio, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de que el miocardio, las células miocárdicas, tengan estos discos intercalares que unen a un miocardiocito con el otro, ¿ya? Recuerden que el corazón se hipertrofia, ¿no? Entonces, estas células o discos, perdón, intercalares mantienen fijo al corazón. No sé si me entienden. Le dan mayor, eh, los mantiene unidos, por así decirlo, ¿ya? Y después, en el músculo liso, pues no hay, ¿no? Y también es importante diferenciarlo no solo desde su histología, sino también desde el punto de vista de su potencial de acción, ¿no? Saben que el corazón tiene un potencial de acción más largo. ¿Cuántas fases tiene el potencial de acción cardíaco? Cinco, ¿no es cierto? Vámonos directo aquí. ¿Ya? ¿Por qué tiene cinco fases, no? No porque diga fase uno, 2, 3, 4, 5, sino que es fase cero, uno, 2, 3, 4. El potencial de acción en la fase cero, en la fase cero, se caracteriza por la entrada rápida de sodio a través de los canales rápidos de sodio, como pueden ver aquí. Entonces, es la despolarización rápida. Esa es la fase cero, ¿ya? Para recordar, esa es la fase cero. Y la fase uno es la repolarización inicial,
que es esta parte, ¿no? Esta parte sí. La repolarización inicial, ¿por qué se caracteriza? Evidentemente por un cierre de los canales rápidos de sodio y por la apertura de los canales de potasio. Entonces, va a salir potasio y se va a repolarizar, ¿no? Pero los canales de sodio se van a cerrar, así que ya no van a entrar, ya no va a entrar sodio, ¿ya? Básicamente. Y ya en la fase 2 que ya esta meseta como tal, ya entra el calcio. Pero ¿qué pasa? Aparte de entrar calcio a la célula, disminuye también la salida de potasio. O sea, va a entrar calcio y como acá vimos, ¿no? En la repolarización inicial dijimos que el potasio salía, ¿no? Aquí va a disminuir esa salida. No se va a tapar la salida de potasio, sino que va a disminuir la velocidad con la que sale el potasio, pero va a seguir saliendo en esta fase 2 o meseta, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes definirían la meseta? Yo la defino la meseta como como, yo lo defino como de que se forma la meseta por el equilibrio entre la entrada de calcio y la salida de potasio. ¿Por qué yo digo eso? Porque aquí no se está yendo, bueno, porque aquí se mantiene, ¿no? Miren, una línea se mantiene, mm, no se eleva ni se baja, ¿no? Bruscamente se mantiene. Por eso es que yo lo defino así, ¿ya? O sea, el equilibrio entre la entrada excesiva de calcio y la salida de potasio. Esa es la razón por la cual se forma la meseta. Y esta es la fase 2. Esta es la fase 1, esta es la fase 0. ¿Ya? Lo de los milivoltios ya ustedes saben. Creo que está por demás volver a repasar eso. ¿Ya? Ya después vayámonos a la fase 3. La fase 3 es la repolarización rápida. Y básicamente aquí se cierran los canales de calcio y se abren los de potasio. Bien, es simple y sencillamente eso. Y la fase 4 es la fase de reposo. Es como si la fase uno lo movieron, ¿no? Al final, la fase de reposo, ¿no? Entonces, es por eso tiene 5 fases, ¿no? No se confunden. Entonces, es 0, 1, 2, 3 y 4. Por eso son 5 fases. Simple y sencillamente eso. ¿Alguna pregunta o duda que tengan sobre este potencial de acción? Ya saben, el potencial de acción cardíaco dura más tiempo, ¿ya? Y el clásico que ustedes conocen, o el del músculo esquelético, dura menos. En, en 3 fases, ¿no? Aquí son 5 fases. ¿Alguna pregunta con respecto al potencial de acción cardíaco? ¿O alguna duda? ¿O alguna contribución? Esto es algo que ustedes ya saben y pues simplemente estamos recordando. ¿Ya? Ya. Ahora vámonos aquí. Ya hablamos de lo que es perdón, del potencial de acción, ¿no? Aquí estaba el potencial de acción, miren. Aquí lo voy a encerrar. Aquí estaba el potencial de acción que vimos hace rato. ¿Ya? Ahora vamos a seguir la secuencia. Ahora, recuerdan que el calcio, ¿en qué fase entró? En la fase 2, ¿no es cierto? O en la fase de meseta. Ese calcio, como entró al citoplasma eh, del miocardiocito, entró el calcio. ¿Y qué hace el calcio? Va a activar este receptor, es que es el receptor de rianodina. ¿Y dónde se encuentra este receptor? Se encuentra en el retículo sarcoplásmico, que es esto. Y al activar este receptor, el mismo calcio, o sea, el calcio que entró, activó el receptor de rianodina y por ende el calcio que se encuentra almacenado aquí sale. Entonces, ¿qué es lo que quiero, a qué es lo que quiero llegar? Es que el corazón, en particular, ocupa calcio de 2 fuentes, tanto
del retículo sarcoplásmico como del líquido o del espacio extracelular o circulante. Ya, eso no se olvide. El corazón usa calcio no solo del retículo sarcoplásmico, sino también del extracelular. Entonces, eh, ¿por qué les digo esto? Porque a diferencia del esquelético, el músculo esquelético utiliza casi exclusivamente del retículo sarcoplásmico, ¿ya? Esa es una diferencia muy importante y tiene sentido, ¿no? Porque el corazón requiere mucho más calcio, ¿no? Entonces, utiliza el extracelular. Y obviamente aquí está, no está de más mencionar, ¿no? A los túbulos T, ¿no? Que es donde, que en su misma membrana, ¿no? Donde entra el calcio por este lado del túbulo T. Ya, ya tenemos harto calcio aquí concentrado en el citoplasma eh, o en el sarcoplasma, ¿no? Si quieren recordarlo así, ya que estamos aquí en miocardio. ¿Y esto qué va a hacer? Básicamente esto se va a unir a la troponina y se va a producir el entrecruzamiento, ¿no? Y básicamente es la contracción. Y ahora, ¿qué pasa cuando ya termina la contracción? Ya viene la relajación, ¿no? Ya. Ahora, cuando se relaja, ya, este es un sarcómero por si acaso, ¿no? Ustedes ya saben, este es un sarcómero que tiene lo que es actina y miocina. Creo que eso ya lo sabemos muy bien. Ya. Pero pasando aquí al lado de la relajación, cuando el calcio ya cumple su función de unirse a la troponina y de configurarla para que se dé el entrecruzamiento entre actina y miocina, que son miofibras, ¿no? Entonces, después de eso, el calcio restante vuelve, miren, vuelve al retículo sarcoplásmico. Mira, aquí dice ATP, vuelve por un transporte activo primario, almacenarse nuevamente al retículo sarcoplásmico. Eso es una parte del calcio. Y la otra parte del calcio se vuelve al espacio extracelular, ¿ya? Entonces, básicamente vuelve de donde salió, ¿ya? Ese es el mecanismo simple y sencillo, ¿ya? Eh, después, a ver, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto de contracción o alguna duda. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿O quedó claro? Hola, ¿se escucha? Eh, bueno, gracias. Entonces, vamos a continuar esta parte de ciclo cardíaco, que es una de las cosas que el doctor no corrigió y esto ya está corregido, ¿ya? Ahorita le voy a decir en qué parte me corrigió para que vean y tomen en cuenta. Ya, vamos a hablar del ciclo cardíaco, que sabemos que cada ciclo cardíaco dura 0,83 segundos por latido, ¿no? Entonces, perdón, ya. Entonces, ya, perdón. Entonces vamos a hablar, perdón, del ciclo cardíaco. Tenemos la diástole ventricular y tenemos la sístole ventricular. Ustedes tienen que tener cuenta de que tanto la diástole ventricular como la sístole ventricular tienen 3/3, ¿no? Entonces, empecemos llenando al corazón, ¿ya? Este, primero tenemos el primer tercio. El primer tercio, ¿qué me dice? Miren, eh, aumento de la presión auricular produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? O sea, la sangre que viene de las venas pulmonares hacia la aurícula eh, va a generar presión. Y al aumentar la presión, hablemos de la aurícula izquierda,
¿Cuánto es la presión de la aurícula izquierda? ¿Quién se acuerda? Para que recordemos. Porque todo es presión aquí. ¿Alguien que se acuerde? ¿Cuánto es la presión en aurícula izquierda y en aurícula derecha? Nadie. Un valor aproximado. Que no es lo mismo, ¿no? La presión auricular y ventricular. Ya. La presión en la aurícula izquierda es de 7 a 8 o de 6 a 8. En cambio, en la aurícula derecha es de 5 a 6. ¿Ya? O sea, son presiones muy bajas. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta eso. Entonces, cuando aumenta la presión, o sea, de la aurícula izquierda, cuando llega a 8 o superar los 8 milímetros de mercurio, que es por el volumen, ¿no? Que está llegando en la vena pulmonar, va a aperturar las válvulas auriculoventriculares, caso del izquierdo, el mitral. Entonces, la sangre, como dice aquí, va a fluir hacia los ventrículos. Y dice 70-80%. Eso es lo que me corrigió el doctor. 70-80% es el periodo de llenado rápido. Entonces, el primer tercio se caracteriza por ser un periodo de llenado rápido. ¿Por qué rápido? Porque me da casi toda la sangre, ¿ya? El 70-80%. En Guyton está con 80%, pero el doctor maneja intervalos, ¿ya? A él, si pregunta en su examen, ustedes pongan porcentaje, o sea, en intervalos, ¿no? 70-80%. Eh, entonces, eso le gusta al doctor en intervalos, no algo fijo, porque para él no hay algo concreto, ¿ya? Entonces, eso es el primer tercio, básicamente. Y el segundo tercio es el llenado lento, ¿no? Está fácil acordarse. Primer tercio, llenado rápido. Segundo tercio, llenado lento. Y aquí básicamente fluye el resto de sangre, ¿no? Que es, perdón. Fluye una pequeña parte. No, aquí no fluye el resto de la sangre. En el tercer tercio, aquí es donde fluye el resto de la sangre, que es el 20 a 25%. Y básicamente esa es la diástole ventricular. Pero el tercer tercio, ¿cuál es la diferencia del tercer tercio y el segundo tercio? Es que en el tercer tercio hay contracción auricular. Esa es la diferencia. En el segundo tercio no hay contracción, pero sigue llegando sangre, ¿no? O fluyendo sangre hacia el ventrículo. En cambio, en el tercer tercio fluye por la contracción auricular. O sea, fluye el resto de sangre, 20 a 25%. Ahí ya llenamos el ventrículo, en pocas palabras. ¿Ya? Después, al llenar el ventrículo de sangre, vamos a generar presión. ¿Para qué? Para aperturar las válvulas sigmoideas. Y eso vamos a ver aquí, en la sístole ventricular. ¿Ya? Aquí primero tenemos lo que es el periodo de contracción isovolumétrica, que miren, como le dije, hay un aumento de la presión intraventricular que primeramente pues cierra las válvulas auriculoventriculares. Eh, y y luego se produce un aumento de presión hasta 80 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo y hasta 8 en el derecho, permitiendo que se abran las válvulas semilunares. Recuerden entonces que en el ventrículo izquierdo la presión llega a 80 a 120. En cambio, el lado del ventrículo derecho llega de 8 inclusive hasta 16, 14 por ahí. ¿Ya? El derecho, evidentemente, es mucho más bajo. ¿Ya? Entonces, em, aquí lo que me está mencionando son presiones, ¿no? En este caso, aumento de presión intraventricular, donde me pone el límite, ¿no? El lado izquierdo llega hasta 80 y el lado derecho hasta 8. Ya. Permitiendo que se abran las válvulas semilunares. Ya. Aquí está. Eh, este 80, algo que quiero aclarar, este 80 no me abre en sí las válvulas semilunares. Lo que me abre, como dice acá en el periodo de eyección, es
el aumento de presión por encima de 80. ¿Por qué? Porque la presión de la aorta es de 120, ¿ya? Entonces, tiene que superar esos 80 milímetros de mercurio, la presión intraventricular izquierda. Entonces, ya al superar estos 80, hace que fluya la sangre desde los ventrículos hacia la aorta y pulmonar. Y el 70% es el primer tercio de periodo de eyección, el 70% es el primer tercio del periodo de eyección, y el 30% de los dos tercios restantes. Ya. Eh, esto del 70% se lo voy a mencionar después, que básicamente podemos entenderlo como fracción de eyección. ¿Ya? Pero más adelante se lo digo. Entonces, básicamente aquí fluye la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no? Porque ya vence esos 120 milímetros de mercurio que tiene de presión lo que es la aorta, ¿ya? Y recuerden que el ventrículo izquierdo nunca se queda sin sangre, nunca se queda sin sangre. Por más que eyecte eh, demasiada sangre, o sea, más del periodo, de la fracción de eyección, eh, nunca se queda sin sangre. Siempre queda un poco, ¿ya? Y ese poco va a ser básicamente de que la presión intraventricular sea muy baja. Y ahora, ¿qué pasa en la aurícula izquierda? Se está llenando nuevamente y ahí está aumentando la presión. Ustedes saben que en la aurícula izquierda no es tanta la presión, ¿no? Pero al estar el ventrículo izquierdo en, digamos, entre paréntesis, vacío, con muy poca presión, va a ser suficiente para que aperture la válvula auriculoventricular. Ya, simple y sencillamente eso. Entonces, después tenemos el periodo de relajación isovolumétrica, que es la relajación ventricular, disminución de la, aquí está lo que le estaba diciendo, disminución de la presión intraventricular de forma súbita y cierre de las válvulas semilunares. Evidentemente ya se van a cerrar porque ya la presión de la aorta va a ser superior. Obviamente eso después de la sístole, ¿ya? Entonces, eso con respecto al ciclo cardíaco. No sé si tienen alguna pregunta. Esto quisiera decirles, esta parte. Esto es lo que quiero que tengan en cuenta. ¿Ya? Estos valores. Miren. Estos valores de volumen. Volumen sistólico, telesistólico y volumen telediastólico. Miren. El volumen telediastólico, aquí pueden ver, es de 110 a 120. Ustedes saben que cuando decimos tele, el final, ¿no? O sea, al final de la diástole, el volumen va a ser 110 a 120. Ya, ahora yo les pregunto, el volumen telediastólico, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿A qué les recuerdan el volumen telediastólico? ¿A la precarga o a la postcarga? ¿Quién se acuerda? Tienen que empezar a asociar todo. ¿Quién me dice? A la recarga. Exactamente, la precarga. Porque ¿cuál es la definición de la precarga? Miren, le voy a mostrar a ustedes. ¿Ya? Aquí está. Este es un pedacito de la guía. Aquí les voy a mostrar. Eh, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Aquí está. Perdón. Miren, aquí está. Definición clave que ustedes tienen que saber. Porque el doctor pregunta, o postcarga o precarga te va a preguntar. Sí o sí. Entonces, ¿la precarga qué es? La precarga, miren, es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Ya, ya. Hace rato hablamos de volumen, ¿no? O, claro, volumen telediastólico. El volumen es el que me genera la presión. Entonces, ustedes así lo tienen que asociar. Entonces, ¿por qué? Miren, es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo que distiende la pared ventricular al final de la diástole, ¿no? O sea, por el volumen telediastólico, justo antes de que el corazón se contraiga. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener claro
de que la precarga está dada por en sí el volumen telediastólico, ¿no? Que consiguientemente me va a generar la presión telediastólica. Y esa presión telediastólica que me va a producir una distensión de la pared ventricular al final de la diástole. O sea que lo va a preparar para que se contraiga. Por eso dice aquí, justo antes de que el corazón se contraiga. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora ya que tenemos aquí la poscarga, para que no se olviden, ¿la poscarga qué es? Es la fuerza contra la que se contrae el ventrículo y equivale a la tensión o fuerza que deben ejercer los ventrículos para abrir las válvulas sigmoideas. Ya. Ustedes no digan eso para el doctor, ¿ya? Para el doctor, ustedes digan resistencia vascular periférica. Nada más, ¿ya? Resistencia vascular periférica. Para él, eso es poscarga. Nada más, ¿ya? Entonces vamos a continuar con las diapositivas aquí. Eh, Creo que quedó claro, ¿no? ¿O tienen alguna duda con respecto a lo que acabo de mencionar? Hola, ¿quedó claro? ¿O tienen alguna duda? Bueno, eso significa que quedó claro. Entonces, vamos a seguir. Ya vimos el volumen telediastólico. Ahora vamos a ver el volumen telesistólico, como pueden ver acá, que es de 40 a 60. Esto está mal. Es de 40 a 50. ¿Ya? 40 a 50 ml. Ese es el volumen telesistólico. Y aquí tenemos el otro volumen, que es el volumen sistólico de 70 ml. Ese está bien. ¿Ya? Estos volúmenes tienen que recordarlo porque básicamente son los que se van a alterar en la insuficiencia cardíaca, ¿no? O aumentar inclusive, ¿ya? Después tenemos aquí la F, que es la fracción de eyección que les estaba mencionando, que no es más que el porcentaje de volumen que el ventrículo izquierdo bombea justo antes de la contracción, ¿ya? Que es de 60 a 75%. Para el doctor es 60 a 70%. ¿Y esto a qué hace referencia la fracción de eyección? ¿A qué volumen? ¿Al volumen telediastólico, telesistólico o al volumen sistólico? ¿A cuál creen que hace? Recording in progress. Ya, muy bien. Entonces, ya dije, ¿no? Tenemos los tres volúmenes, ¿no? Telediastólico, eh, sistólico y telesistólico, ¿no? Em, Después, aquí les mencionaba, ¿no? Sobre la fracción de eyección, que es el porcentaje y a qué hacía referencia al volumen sistólico. A eso hace referencia. Si ustedes sacan su cuenta y cómo ustedes van a sacar su cuenta con esto, miren, de 110 a 120, pónganle 120, que es el volumen telediastólico. Saquen el 70 o 60% y van a ver que son 70 ml. ¿Ya? En eso básicamente se pueden basar. ¿Ya? ¿Y qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco básicamente es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. ¿Bien? ¿Y a qué equivale el gasto cardíaco? A frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y la frecuencia cardíaca, ¿a qué equivale? Al volumen telediastólico o el volumen telesistólico. Y ustedes recordarán que aparte de esto,
hay otro, ¿no? Que es de la presión arterial, ¿no? ¿Alguien se acuerda de la presión arterial? ¿A qué equivale? A la, Al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Ya, simple y sencillamente. Ya. Entonces, eso en cuanto a esto. ¿Ya? Los volúmenes, no se olviden. ¿Ya? Recuerden que el telesistólico no era 40-60, ¿no? Aquí lo corregimos. 40 a 50 ml. Y después, a ver aquí, este diagrama. No. Esto, los focos de ocultación. Miren, los focos de ocultación, esto ustedes tienen que saber, evidentemente, pero muchos ya lo saben, pero ¿qué es lo que el doctor suele preguntar? Generalmente el doctor pregunta el foco de ERT o el foco accesorio aórtico, ¿no? Entonces, ustedes tienen que decir, se encuentra por debajo del foco pulmonar. Simple y sencillamente eso. ¿Ya? Ahí se encuentra el foco de ERT. Y yo, ¿cuándo oculto en este foco? En una, ¿en qué foco? ¿En qué circunstancia? ¿Quién me dice? Es una insuficiencia valvular. ¿En cuál creen? en la mitral, la Ya, mitral, ya, a ver, venga, le voy a mostrar. Para que vean. Oh, perdón. Ya, ahora sí. A ver, aquí está. Eh, mm, mm, órtica. mm, Aquí está. Insuficiencia órtica. Esto es lo que quería mostrar. Aquí está, mira. Es que no lo puse con la foto de la posición. Pero aquí está. Insuficiencia aórtica. Miren, 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 miren. A la ocultación. No sé si lo ven. Miren. Escuchamos un soplo diastólico precoz, que es después del SO. Y aquí está, miren. Se oculta mejor en el foco de PER. Entonces, ¿en qué caso yo voy a ocultar en este foco? En una insuficiencia aórtica. Ya, una insuficiencia aórtica. En la mitral me mencionaba, ¿no? En la mitral, eh, como yo, en caso, ¿no? De que sea una valvopatía mitral, ¿qué es lo que tengo que buscar, ¿no? Tengo que poner al paciente en posición de pachón, que básicamente en decúbito lateral izquierdo, con las piernas flexionadas y simplemente, ¿no? Escuchar en el foco, no es en el foco de ERP, ¿ya? El foco de ERP, en, en este foco, lo vas a ocultar lo que es más que todo la insuficiencia aórtica. ¿Bien? una consulta. Sí, Tú me dices que para ocultar el foco de ERT, estamos hablando del mismo foco del accesorio, ¿no es cierto? exactamente. Foco Ya. accesorio. Entonces, si yo ausculto, digamos, el accesorio, es porque creo que tendría que haber alguna insuficiencia aórtica y obviamente una insuficiencia mitral.
aunque la mitral está aún más distante del centro del foco de Eric, que en todo caso vendría a ser más problemas en el aórtico que en el mitral. Exactamente. Es más indicativo de una lesión aórtica, pero específicamente de una insuficiencia aórtica. ¿Ya? ¿Por qué? Ujú. Porque en insuficiencia aórtica, ¿qué es lo que pasa en insuficiencia aórtica? En insuficiencia aórtica, el corazón, saben que hay regurgitación, ¿no? Entonces, Sí, al haber regurgitación, ¿qué es lo que el ventrículo hace con ese exceso de volumen? Porque está llegando de lo que regurgita y de lo que está viniendo, ¿no? De la auricular, de la aurícula izquierda, ¿no? de la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué va a hacer el corazón? ¿Qué, Va a qué, haber qué? congestión. Ya, posteriormente sí. Pero, ¿qué hace el miocardio? El miocardio Se contrae. se tiene Ah, que no, se dilata, perdón, se dilata. exactamente, se dilata, ya. Y al dilatarse, nosotros entendemos por dilatación como un adelgazamiento, ¿no es cierto? Exacto. Ujú. Ya, pero lo correcto inicialmente es decir, hay una hipertrofia excéntrica. ¿Por qué digo esto? Porque la hipertrofia excéntrica es si bien es un adelgazamiento, al igual que la dilatación, la excéntrica es más fisiológica, es decir, que el corazón aún tiene esa capacidad, de hecho, aumenta la capacidad de contracción. Entonces, en la dilatada es mucho más delgada, pero ahí disminuye la capacidad de contracción. Ya, esa es la diferencia, porque anatómicamente y estructuralmente son similares, porque la hipertrofia excéntrica y la dilatada, los dos son delgaditos, el ventrículo está delgado, pero en la Ujú. excéntrica hay función contráctil, en la dilatada ya no, o está muy disminuida. Bien, entonces lo correcto es decir de que hay una hipertrofia excéntrica y como dije, en hipertrofia excéntrica hay fuerza de contracción, el ventrículo izquierdo se contrae con mucha más fuerza intentando retirar o depurar toda esa sangre exagerada que hay en el ventrículo izquierdo. Bien, entonces eso lo que me va a generar es que se escuche, ¿no? O sea, en el foco de R, en pocas palabras, en ese foco, ¿ya? Y, Ya. a ver, ahorita aquí tengo, aquí también es lo que le decía de estenosis mitral en particular, miren, aquí podemos ver al paciente en posición de pachón, ¿bien? Entonces, aquí no menciona al foco de R, simplemente en el mitral, ¿no? Pero es en posición de pachón. ¿Para qué sirve esa posición de pachón? ¿Quién me dice? Es mucho mejor, ¿no? El tercer ruido que es patológico. ¿Cómo? No lo escuché muy bien. No, no tengo idea, la verdad. Ya, en pocas palabras, obviamente va a mejorar la ocultación. ¿Pero por qué? Porque va a hacer que el corazón se apoye más. No sé si me entiendes. Y ahí A se la va órtica. no, o sea, el corazón en general se va a echar y se va a Ah, aproximar. ya. Es como Está. si estuviera poniendo en una posición más audible, por así decirlo. Ujú. Va a escuchar más Ya. las palabras. Y ahí se va a O poder sea, escuchar. o sea que en esa posición, cuando hace ocultación en cualquiera de los focos, se va a escuchar mejor, Sí, pero en particular del mitral. Porque en recuerda, particular, porque está más porque distante. exactamente. En cambio, el aórtico estaría un poquito más alejado. Ujú. No me va a Sí. servir tanto para el aórtico. ¿Ya? Hay otra posición, pero después se le va a mencionar, que es uno que es hacia adelante, primero hacia adelante. Ya, eso, antes de llegar a esto, terminemos esta parte. Ya, entonces aquí le mencioné lo del foco de ERT y aquí están los soplos cardíacos. Lo que tienen que saber aquí, en particular,
es que hay hay tres fases, ¿no? Puede ser proto, meso o tele. O sea, puede ser un soplo protocitólico, o sea, al inicio de la cítole, puede ser meso, puede ser tel, pero aquí está, este es un ejemplo del meso, ¿no? Meso y tel, tanto ya sea en el sistólico o en el diastólico, ya es lo mismo. Pero eh, aquí tenemos un pansistólico, que es básicamente en todas las sístoles donde escuchas ese soplo. Y ustedes lo ven, miren, este pansistólico aquí se puede ver que ocupa todo, digamos, la sístole, ¿no? En este caso. Y ahora, eh, vamos a ver de que en una estenosis mitral, eh, cualquiera puede ocupar casi todo. Depende de la gravedad de la valvulopatía, ¿ya? Ahí ya va a variar, pero más adelante mejor les voy a mencionar más a detalle para que lo entiendan. Ahorita con lo que quiero que se quede es que hay soplos protosistólico, meso y telesistólico. O sea, al inicio, al medio y al final. Y también hay uno que es en todo, que es pansistólico. Ya, eso es con lo que quiero que se queden ahorita de los soplos. Y pues bueno, si quieren definirlo, el soplo, como dice aquí, es un sonido anormal de la frecuencia cardíaca con flujo turbulento de la sangre, ¿no? Entonces, ya de aquí quiero entrar a insuficiencia cardíaca rápidamente. Eh, a esto es lo que quiero que me presten mucha atención, porque esto es lo que ustedes van a utilizar para sus casos clínicos. Ya. Vamos a empezar diciendo de que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo que se da pues básicamente por una de, disminución de, puede ser disminución de la contracción o puede ser aumento de los requerimientos o por así decirlo, una incapacidad, perdón, una incapacidad para cumplir con la demanda que me pide la periferia o sea, todo el cuerpo, ¿no? Entonces, incapacidad del corazón para cumplir la demanda. Aquí le voy a mostrar, aquí para que lo vean. Estas definiciones son más concretas. Aquí donde está. Aquí, miren. Entonces, aquí tenemos insuficiencia cardíaca, miren. Se define como un síndrome clínico complejo resultado de la alteración estructural o funcional del llenado ventricular, ¿no? O sea, o de la expulsión de sangre, lo que a su vez provoca signos y síntomas. Eh, Esos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca vamos a nosotros evaluarlo de acuerdo al criterio de Framingham, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces también aquí dice que se define como la incapacidad del corazón para bombear sangre de acuerdo a su requerimiento. Entre paréntesis está insuficiencia sistólica, ¿ya? Eh, Más adelante les voy a hablar de eso para que no. Sí. Y esto igual es importante, porque dice que la insuficiencia cardíaca en ocasiones puede que el bombeo de sangre sea normal, o sea que el corazón bombee lo suficiente en relación a sus límites, ¿ya? O sea, podríamos decirle que el corazón está bombeando normal y, y hay una hipertrofia, digamos, fisiológica, ¿ya? Las hipertrofias fisiológicas son las concéntricas y la excéntrica, ¿ya? Eso. Entonces, en ocasiones, este corazón, eh, gracias a esa hipertrofia, cumple o bombea normalmente, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasa? Sin embargo, dice aquí, los requerimientos son mayores, simple y sencillamente eso. Y como acá, como ejemplo, ¿no? El hipertiroidismo, que es una insuficiencia cardíaca relativa. Entonces, simple y sencillamente eso. Ahora, a esto de aquí lo voy a escribir ya. La sobrecarga de volumen, ya. ¿Cuáles son las causas? Perdón, creo que no.
No están viendo mi pantalla, ¿no? No, ¿Ya? no se ve. Ya, ahora sí. ¿Cuáles son las causas de una sobrecarga de volumen? Vayámonos para este lado izquierdo. Causas de sobrecarga de volumen. A ver, alguien que haya leído, porque el doctor avanzó, creo. ¿Cuáles son las causas de sobrecarga de volumen? Insuficiencia valvular, ya sea mitral, aórtico, lo que sea. La cosa es que insuficiencia. Otra causa, los shunts. ¿Quién son los shunts? ¿Quién sabe? Shunts auriculoventriculares. Auriculares, perdón. Auriculares y ventriculares. Son los cortocircuitos, ¿no? Entonces, eso es otro. Y otra causa es el infarto agudo de miocardio, ¿ya? Esto recuerden como base, ¿ya? Estas son las causas principales, bueno, excepto el shunt, ¿no? Más que todo diría insuficiencia valvular, ¿ya? Entonces, esto es una causa de sobrecarga de volumen. Ahora, ¿por qué dice sobrecarga de volumen? Porque hay un exceso, una sobrecarga de sangre. Y, como dijimos, en sobrecarga de volumen hay hipertrofia excéntrica. Miren, aquí está. Ujú. El ventrículo está adelgazado, es decir, que aumenta el espacio intraventricular y por ende va a haber más volumen. Y mencionamos a la insuficiencia valvular como una causa. ¿Por qué? Porque va a haber regurgitación, entonces va a haber mayor volumen. Y a ese mayor volumen el ventrículo va a responder con una hipertrofia excéntrica. O sea, se va a dilatar, entre comillas, o se va a adelgazar, como pueden ver, en comparación con el normal. Este es el normal. Entonces, eso es lo que pasa. Ya hay hipertrofia excéntrica. Entonces, no se olviden esa causa. Ahora, ¿qué más? Em, ¿Qué tipo de, perdón, este, la fracción de eyección normal, ¿cuánto era? Alguien que me diga. La normal, fisiológica. Y De no me 60 acuerdo. a 70 por Ya, 60 a 70. Ya, ya. 60%. Ya. Aquí, ¿cómo va a estar la fracción de eyección? ¿Disminuida o aumentada? Aumentada. Ya. Vamos a poner preservada o aumentada. Ya. Puede estar normal, puede estar por encima de lo normal. Fracción de eyección. Preservada o elevada. ¿Ya? Ahora, eh, después, ¿qué más tenemos? Aquí, ¿qué tipo de disfunción creen que me produce? ¿Una disfunción sistólica o diastólica? Histólica. Ya, ya, ya. Eso es lo que quiero aclarar. Miren, ¿es sistólica? Sí, pero yo lo voy a poner con disfunción diastólica y ahorita le voy a decir por qué. Y es con lo que estuve discutiendo con él. No discutiendo, ¿no? Analizando con el doctor. Y estoy en lo correcto, simplemente que yo lo estoy haciendo más práctico. Miren, le voy a mostrar aquí en la guía, si es que no lo ven. Aquí está. Miren, aquí. Perdón, perdón. Aquí. Miren, sobrecarga de volumen. Aquí estamos, ¿no? Miren, aquí yo lo puse, perdón, aquí está. Disfunción diastólica. Ya. Lo que Oscar me acaba de decir, él me dijo sistólica. Está bien, está bien. Porque recuerden que el ventrículo está Dilata. dilatado, entre comillas, ¿ya? O adelgazado, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Está muy distendido y no va a poder, no va a tener tanta capacidad de contracción, ¿no? Entonces es sistólica. O sea, va a disminuir su capacidad de contracción. ¿Ya? Entonces, la disfunción es sistólica. Yo les dije que tiene capacidad de contracción, ¿se acuerdan? Entre la excéntrica y la dilatada. Tiene, pero está disminuida, ¿ya? Está un poco disminuida.
En cambio, en la dilatada ya no hay casi nada. Entonces, la, la discapacidad aquí es sistólica, ya. Pero ¿por qué yo puse diastólica? Esto es a largo plazo, ¿ya? En un paciente crónico. Y recuerden que en una sobrecarga de volumen, ¿cuál era la causa principal? ¿Cuál era la causa principal de sobrecarga de volumen? Mm, Es una valvulopatía. ¿Cuál es? valvulopatía, ¿Insuficiencia o estenosis? insuficiencia. Exactamente, mira, aquí está. Insuficiencia válvula. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Esta insuficiencia valvular me produce, ¿no? Esta hipertrofia excéntrica donde se disminuye el grosor o se distiende más, ¿no? Lo que es el corazón para dar más espacio a la sangre por el regurgitado, ¿no? Y hay. Entonces, ya dijimos que inicialmente hay una disfunción sistólica, pero diastólica, ¿por qué? Porque a largo plazo eh, va, por así decirlo, ya se va a perder esa relajación. Ya no va a haber tanta relajación. A ver cómo, aquí está, miren, entre las características, miren, alteración de la relajación ventricular. Ahí. Entonces, en la forma crónica va a haber disfunción diastólica. Y es lo más característico porque ustedes no van a diagnosticarlo fácilmente a este paciente con insuficiencia valvular. El paciente va a llegar en la etapa avanzada, generalmente, ¿ya? Por eso yo puse diastólica. Y porque en sus casos clínicos, que suele poner el doctor, mm, generalmente pone un paciente crónico, o por así decirlo, siempre. Vamos a analizar después los casos clínicos y van a ver que es un paciente crónico, ¿ya? Puede ser con 20 años o 10 años de, con insuficiencia mitral, digamos, pone. Y en resumen, el paciente ya tiene muchos años. Y, y ahí lo que vos vas a ver principalmente es disfunción diastólica, ¿ya? Evidentemente hay disfunción sistólica también, ¿ya? Pero la diastólica es la que va a caracterizar a este tipo de sobrecarga de volumen, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Y después, a ver, pero sigamos con esto aquí. No sé si tiene alguna duda con respecto a eso. No sé si quedó claro o no. ¿No hay dudas entonces? Ya. Entonces vamos a continuar. Vamos al lado derecho de la sobrecarga de presión. Y aquí, ¿cuál es la causa principal de sobrecarga de presión? Tenemos la hipertensión arterial. Hipertensión Aquí, arterial. aquí tenemos la estenosis valvular. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Mm, bueno, esas son principalmente. Después aquí tengo otra que menciona no, esas dos principalmente. Las otras son causas más raras, ¿ya? Este, entonces, la hipertensión arterial y la estenosis igual, pero la hipertensión arterial es la causa más frecuente, ¿no? Porque es lo que Más más vemos. frecuente. Ya, estoy marcando la causa más frecuente. Ya, ahora, aquí cómo va a estar la fracción de eyección. La fracción de eyección va a estar disminuida. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la fracción de eyección está disminuida aquí? ¿Quién lo Porque dice? mm,
porque hay concentración de sangre en el ventrículo. Ya, ya, ¿Podría ser por la resistencia vascular periférica? Es lo mismo. ya. La resistencia vascular periférica en hipertensión, en este caso, que es la causa, es, ¿en qué se resume que haya una resistencia vascular periférica aumentada? En que va a llegar de forma brusca la sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Sí o Ujú. no? Sí. Ya. ¿Qué pasa? El ventrículo se va a hipertrofiar. Y mira, aquí está. ¿Qué tipo de hipertrofia me hace? Una hipertrofia concéntrica. Una hipertrofia hacia adentro. Ya. Pero, ¿qué tiene de malo la hipertrofia? Es que miren, a diferencia de la excéntrica, la luz o el espacio intraventricular está disminuido o aumentado. Disminuido. Está disminuido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente va a haber, ya saben, evidentemente va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber eh, este tipo de hipertrofia concéntrica que va a hacer de que la sangre que viene bruscamente hacia el ventrículo izquierdo, eh, como es harta, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber taquicardia y va a querer botarlo rápidamente, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque el espacio está muy disminuido. El espacio intraventricular está disminuido, entonces no va a inyectar la misma cantidad de sangre. Ya entonces la fracción de eyección en este caso va a estar disminuida. ¿Ya? Esa es la razón. No sé si me entendieron. En resumen, porque el espacio intraventricular está disminuido y por ende no va a haber la misma cantidad de sangre que cuando es normal. ¿Ya? Entonces, simple y sencillamente eso. No sé si me entendieron. Ahí está el control del límite. Ya. Y aquí la disfunción es, aquí la disfunción es sistólica. Miren, ustedes me dirán, pero ¿por qué sistólica? El mismo caso que el anterior. Yo pongo difusión sistólica y diastólica en el otro, pero si se dan cuenta, esto debería ser al revés. ¿Sí o no? ¿Quién se dio cuenta de eso? Sí, sí. ¿Vieron? Debería ser al revés, pero yo me estoy basando en un paciente crónico, ¿ya? Y es con lo que uno más va a pillar en primera instancia, porque un cardiópata no viene al inicio de la enfermedad, viene después, ¿ya? Ahora, ahora, aquí es disfunción diastólica, digamos, inicialmente también, lo mismo que el otro, pero va a ser sistólica en su etapa más crónica, ¿ya? A eso es lo que quiero llegar, ¿ya? Entonces, ya saben, ustedes lo tienen, y allá les estoy diciendo, no digan que lo puse mal, solo que yo lo puse paciente crónico, y es lo más característico. Inicialmente debería ser al revés, porque, o sea, está contraído el ventrículo izquierdo y la disfunción sería diastólica, ¿no es cierto? Porque está bien contraído. No sería sistólica, porque está en la sístole ventricular está aumentada. No hay disfunción sistólica inicialmente, es diastólica. Pero a largo plazo va a ser una disfunción sistólica. O sea, Jimmy, en todo caso, lo que tú estás queriendo decir es que cuando al inicio de la enfermedad, en cualquiera de las dos, por ejemplo, en la sobrecarga de volumen, va a ser sistólica al inicio. Pero ya como el paciente no va a consulta al inicio de la enfermedad, sino va cuando ya se siente mal, entonces es ahí cuando ya la disfunción es diastólica. ¿Eso? Perdón, sí, sí, exactamente. Lo mismo sucede con la sobrecarga de presión. Es lo mismo, Exacto. Ujú. ya. Entonces, Perfecto. ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esto?
Ahora, eh, ¿qué más? Ya saben, ¿no? Al final, al final de todo esto, ¿qué es lo que pasa? Se dilata el corazón. Hay una hipertrofia dilatada. En ese caso, cuando hablamos de una hipertrofia dilatada, hablamos de que va a estar delgado el miocardio ventricular, sí, pero ¿qué va a causar esa dilatación? Ahorita le voy a ver. mm, no tengo una imagen demostrativa, pero en pocas palabras, la dilatación ventricular, que es en la fase final o avanzada de la enfermedad, me va a producir una retracción de los músculos papilares. Y esa retracción es una retracción exagerada, ¿ya? Entonces, esa retracción que me va a producir de que retraiga también las cuerdas tendinosas, que son las que están adheridas a las valvas. Entonces, me va a producir insuficiencia valvular también. O lo va a empeorar la insuficiencia. Ahorita hablo, ¿ya? Espérame un ratito. No sé si me entendieron. Entonces, la dilatación me estira las fibras del miocardio y al estirarla me va a estirar el músculo papilar y consecuentemente la cuerda tendinosa y va a hacer que aumente el anillo eh, de esa válvula. Ahora, ¿yo por qué les digo esto? Porque ustedes saben que en insuficiencia cardíaca izquierda, la principal, la insuficiencia cardíaca es una causa de insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí o no? Es la principal causa, ¿o no? La insuficiencia cardíaca izquierda es la principal causa crónica de insuficiencia cardíaca derecha. Y el tromboembolismo pulmonar es la principal causa aguda de insuficiencia cardíaca derecha. Ya, como dato extra de 10. Lo que yo quiero que se queden es que cuando hay una insuficiencia cardíaca izquierda avanzada y llega a generar clínica retrógrada, o sea, congestión pulmonar, hipertensión pulmonar, llega al lado derecho del corazón. Ya, cuando coexiste una insuficiencia cardíaca izquierda y una insuficiencia cardíaca derecha, ahí es donde ya hablamos de un paciente con cor pulmonale. El cor pulmonale básicamente es cuando hay insuficiencia de los dos lados del corazón. Y en ese punto es donde ya se dilata el corazón, cuando ya hay afección de los dos lados del corazón, no solo del lado izquierdo, por si acaso, cuando hay lado, perdón, cuando hay afectación del lado derecho del corazón. Ahí hay ya lo que es la dilatación, ahí ya se dilata y ahí entra lo que les mencioné, pero del lado derecho, o sea, de la válvula tricuspidia, me va a producir una insuficiencia de la válvula tricuspidia. Recuerden, le dije, ¿no? Que la dilatación retrae las fibras musculares y la músculo papilar, fuera tendinosa, en este caso del lado derecho, eh, donde va a hacer que aumente el anillo de la válvula tricuspidia y me va a producir un reflujo. Y ese reflujo se va a traducir en un aumento de presión hacia la aurícula derecha y después hacia la vena cava superior, inferior, ¿no? Y me va a producir la clínica de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Que es irritación yugular, hepatomegalia, hipertensión abdominal, una citis, edema en miembros inferiores. Bien, no sé si me entendieron lo que acabo de explicar. Por eso les expliqué sobre la dilatación. Eso es con lo que quiero que se queden de la dilatación. Eso es lo que me produce la dilatación en el lado derecho del corazón. Una insuficiencia valvular de la válvula tricuspide. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a eso o no?
No hay preguntas entonces. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a las prácticas antes de que se acabe la reunión? Quedan 3 minutos. O bueno, yo les tenía que avisar, ¿no? Sobre la guía, ¿no? Ya. El día de hoy tengo una reunión con el doctor a creo que a las 8 por ahí, donde vamos a seguir revisando. Este, y bueno, va a ser más temprano, ¿no? Ayer fue tarde, así que yo pienso que hoy día vamos a terminar y ya pues voy a, voy a avisarle para imprimir, ¿ya? Entonces básicamente es, pocas palabras, el doctor está leyendo todo y me está corrigiendo y yo estoy rehaciendo algunas cosas, como por ejemplo, a ver dónde le puedo mostrar. Eh, Esto, por ejemplo, de la clasificación de la insuficiencia cardíaca, modifiqué algunas cositas. Y también sobre esto, el ciclo cardíaco, lo tuve que rehacer otra vez, que tenía algunos errores, como por ejemplo lo de los valores en intervalos que le dije, ¿no? Al doctor no le gusta un valor exacto, le gusta un, un intervalo. Por ejemplo, de la fracción de eyección decía 60-70%, ¿no? Eso es lo correcto, ¿ya? Entonces eso. Eh, ¿Alguna pregunta, chicos? Después yo... Ah, sí, sí, sí. Le voy a mostrar la parte práctica de esto, lo que puse, ¿no? A ver, antes de que se acabe. Ya. Ven mi pantalla, ¿no? Estoy en la parte de práctica. Hola, ¿se ve la pantalla? Ya. Entonces, estas son algunas de las preguntas que hace el doctor. Que, por ejemplo, dice cómo empezar a interpretar, ¿no? Un electro, que es básicamente eh, en este orden, ¿no? Frecuencia, ritmo y eje, ¿no? Y después se valora las ondas, segmentos, intervalos. Entonces, si el doctor le pregunta, ¿ustedes cómo saben si un ritmo es sinusal o no? Simplemente y sencillamente porque hay una onda P que precede al complejo. Por eso, hay 3 criterios P en realidad, ¿no? Pero eso es lo que, con eso ya el doctor ya está bien. Entonces, después, em, ¿qué es la fibrilación auricular? Aquí está. Es una aurícula dilatada donde el nódulo sinusal es inhibido por esta parte de la guía. Ya. Este, eh, ¿Qué más? Aquí estábamos, ¿no? Que es la fibrilación auricular, que es básicamente una aurícula dilatada donde el nódulo sinusal es inhibido por la cantidad de focos que quieren comandar en el corazón, que son de 400 a 600 impulsos. Entre ellos se inhiben y de esos solo pasan al ventrículo 100, 120, 150 y pasan de forma irregular, ¿no? Es la arritmia más irregular que existe. Este, Aquí, si quieren rescatar algo más, recuerden que, como dice acá, ¿no? Dice, el nódulo sinusal es inhibido por la cantidad de focos que quieren comandar. ¿Y de dónde vienen esos focos? Generalmente vienen de la aurícula izquierda, inclusive derecha. Hay múltiples, ¿no? Pero lo relevante es que también existen focos en la vena cava superior, ¿ya? Ahí también van a haber focos. Entonces, eso, ¿no? Como dato extra, si quieren saber. Entonces, aquí está la pregunta que le dije, ¿no? Del foco de Hertz. ¿Dónde se encuentra debajo del foco pulmonar? Tercer espacio intercostal, línea para la izquierda. Entonces, ¿qué es el galope? Esto pregunta igual mucho. Es un ritmo en 3 tiempos
protomesotero con una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Bien, esta es pregunta de examen. Cuando el segundo arco o borde cardíaco a la izquierda está muy convexo. ¿Cuál es el segundo arco? El primer arco es el aórtico. El segundo arco es el pulmonar, la arteria pulmonar. Y el tercer arco es del ventrículo izquierdo. En este caso está hablando de la arteria pulmonar. Entonces, cuando está muy convexo o dilatado, ¿qué puede significar? Que hay hipertensión pulmonar. Esta es pregunta de examen teórico. Ya, esto lo he visto. Y aquí está lo de los focos de ocultación, que ustedes ya saben y tienen que repasar esta pregunta tranquilamente. Después, esto, lo de los bordes cardíacos, ¿no? Que le dije, ¿no? En el lado izquierdo tenemos primero el botón aórtico, el segundo, arteria pulmonar, y el tercero, el ventrículo izquierdo. Y en el derecho son dos, vena cava superior y la aurícula derecha. Esto es lo fisiológico, ¿ya? En alguna literatura ponen 3 y 4 arcos, pero no, esto es lo fisiológico. ¿Por qué les digo esto? Recuerdan que al principio les mencioné sobre la orejuela izquierda. La orejuela izquierda se nota en, en radiografía cuando hay una patología, ¿no? De aurícula izquierda, pero naturalmente no se debería ver. Porque miren, en el lado izquierdo no hay un borde que esté representado por la aurícula izquierda. Entonces, cuando hay o sea, cuando se pronuncia más la aurícula izquierda o la orejuela también, por así decirlo, se dice que hay una patología, ¿no? O hay una dilatación de la aurícula izquierda. ¿De qué podríamos estar hablando? Podríamos estar hablando de una posible fibrilación auricular o podríamos estar hablando de una especie, perdón, de, de una complicación de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Que está produciéndome una presión retrógrada que va a llegar hasta los pulmones. ¿Sí? Entonces, eso, así tienen que interpretar, ¿ya? ¿Y qué ruido se escucha con la membrana y con la campana del estetoscopio? Con la membrana escuchamos los sonidos o ruidos de alta frecuencia y con la campana los de baja frecuencia. Después hay otro igual que pregunta. Sobre la precarga, perdón, sobre la poscarga. ¿Qué era la poscarga? ¿Qué les dije? La poscarga. En sencillas palabras le dije. Para el doctor, ¿alguien se acuerda? Esto, miren. Para el doctor se dice, ¿qué es la poscarga? Ustedes digan, resistencia vascular periférica. Simple y sencillamente. Ya, eso. Y después, creo que eso es lo básico. Después puede preguntar lo del tercer ruido, pero no, se pregunta en examen. ¿Ya? Después del electro, lo que les acabo de decir, a él simplemente lo que le interesa que sepan de electro, primero dice interprete, dice. Tienen que empezar con ritmo sinusal, frecuencia cardíaca tal, el eje tal, ya. Ya, por eso aquí le puse este sistema exaxial para que ya después practiquen y ustedes ya sepan de qué patología puede ser, ¿no? Entonces, este eje se ve alterado por la posición que puede tener el corazón. Ya le dije, ¿no? Cuando un paciente es gordito, el corazón es más horizontalizado. Cuando es delgado, más verticalizado. Y eso va a producir una varianza en el eje. Bien, miren, por ejemplo, mira aquí, en personas pequeñas con sobrepeso, puede llegar a tener un eje cardíaco de 0 grados, o sea, de un paciente con sobrepeso. En cambio, en un paciente delgado, alto, puede tener un eje de 90 grados, ¿no? Entonces puede estar de un límite al otro límite, pero sigue siendo normal, ¿ya? Entonces, es
Em, ¿Alguna pregunta más? Y sobre cómo tomar la presión. Em, no lo pillé ese video, pero recuerden, ¿no? Que les dije que cuando tengan el brazalete, o sea, cuando el doctor les da pues el tensiómetro, les empuja el tensiómetro, ustedes tienen que agarrar y ponerle el brazalete, ¿no? Pero cuando ustedes vean esa flechita, ¿no es la que marca la arteria braquial? Ustedes esa flecha la tienen, o tienen que ponerlo en contacto con la piel, ¿ya? No se olviden de eso. No, no tiene que verse en las manuales que nosotros usamos, generalmente la flecha está a la vista, ¿ya? Pero no, en este el doctor tiene que ponerlo eh, eh, as- poniendo esa cara hacia la piel. No sé si me entienden. Y ya con eso básicamente ponen bien el brazalete. Muchos ponen mal el brazalete en el primer. Por eso no se tiene que ver esa línea. Porque usted se supone que esa cara donde está la línea que marca la arteria braquial está hacia el lado de la piel. ¿Ya? Eso. Y después, ya saben, ¿no? Lo que es cuando ya estén ocultando, cuando ya estén poniendo, ¿no? La membrana, tienen que ponerlo la mitad. La mitad lo tienen que tapar con el brazalete y la otra mitad libre. Cuando lo ponen, ustedes pónganlo, como les digo, como si le estuvieran agarrando el antebrazo. O sea, ustedes le están, em, que el doctor tiene una forma muy cómoda de tomar la presión. Y yo me acostumbré a hacerlo así igual, porque es sencillo. Eh, pero si no, háganlo como ustedes vean. Simplemente con que pongan bien el brazalete, ya pasa, ¿ya? Sobre los ruidos de Korokov y todo eso, ya saben, supongo, ¿no? El primer ruido es o sea, cuando insuflan hasta 200, ya les dije. Y mientras va bajando, van escuchando el primer ruido de Korokov, ¿no? Ese es la sistólica. Son 5 ruidos de Korokov, ¿no? El quinto ruido es la diastólica, que es el último que escuchamos cuando ya bajamos la presión, ¿no? Cuando desinsuflamos. Bien, eso. ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿alguna pregunta más? Está todo bien, Jimmy. Bien. Con respecto a fármaco, si quieren, repasen fármaco antihipertensivo. A él le encanta eh, los beta bloqueantes, le encanta, a ver, esto es lo que puse aquí, todo lo que puse. Este, aquí está. A él le encanta esto, los diuréticos. Los diuréticos le encantan. Pero miren, los fármacos hipotensores son estos, si quieren estudiar un poco de fármacos, ¿no? Diuréticos, betabloqueadores, antagonistas de calcio y inhibidores ECA y ARA2. Pero yo les aconsejo que más estudien diuréticos, que eso es lo que más les gusta. Siempre entra a su examen diuréticos. ¿Ya? Como ser las tiacidas, la hidroxloroquina, la furosemida, le encanta. Y la espironolactona, que es un ahorrador de potasio. Es, y si quieren antiarrítmicos, igual estoy, pero más diuréticos les recomendaría que estudien, si quieren, ¿no? Bien, entonces, eso, creo que no hay nada más. Ya mandé al grupo qué cosas tienen que llevar. Y nada, eso sería por ahora. Y ya cuando ya les entregue la guía, yo, como les digo, espero terminar con el doctor esta noche, sí o sí, la guía. Y ya mañana imprimir. Eso es lo que yo quiero. Yo cuanto antes imprimo mejor. Entonces, yo le voy a avisar. Después que hable con el doctor esta noche y sigamos corrigiendo. Con decirle, mire, que incluso el título me sugirió cambiar, ¿no? Yo le puse cardiología, medicina interna. Y él me dijo que está mejor medicina interna, cardiología. O sea, para que vean que pues está corrigiendo, ¿no? Y eso, si
que va a estar el nombre del doctor y todo eso. Ven aquí. Ah, sí, la práctica es en el Hospital San Juan, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. En el Hospital San Juan ustedes entran y a mano derecha, o sea, vayan ustedes donde las cajas, ¿no? Ahí se van a guiar. Y ahí a mano derecha está lo que es la consulta externa. Y ahí está en el consultorio 2 está el doctor. Este, ustedes toquen sin pena. La verdad es que no es malo el doctor, no se va a molestar. Obviamente, si, bueno, si está con paciente tal vez, ¿no? Pero en general no se molesta. Te digo, ¿no? Ya, gracias. Entonces, que ahí mismo dice, especialidades de cardiología. Creo que en la tarde es nutrición, salud, creo, porque el doctor atiende hasta el mediodía y después en la tarde es otra especialidad, otro doctor que viene. Eso, eso sería. Entonces, no hay más preguntas, ¿no? Que dije casi todo lo que quería decir. Ya. Entonces, si no hay más, ya saben, eh, con respecto a la guía y al informe. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias y nada, nos vemos. Gracias a ti, Jimmy. Está bien. Nada, se cuidan. Chao, chao.